Introducción al canal La Segunda Venida del Hijo del Hombre. Profecías, visiones, sueños y testimonios. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 24, todo el capítulo, y Mateo 25, todo el capítulo. Dice la Santa Biblia: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiré de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta, de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel
y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que ese no espera y a la hora que no sabe. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2, y a otro 1 a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fue, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiéndose el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haberme dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será ya el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos
hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo, o te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y complemento de la venida del Hijo del Hombre en la palabra del Señor se encuentra también en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Eterno: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. A cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta cosa he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día, ella es mi meditación. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y no un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decirle: El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y lo hicieron, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo: Bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para mi remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido a todo dominio, toda autoridad y potencia. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad quietos y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe,
porque podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para darlo a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Mentiroso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio hasta la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra,
Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, confirme en toda buena palabra y obra. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde principios de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que viene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o ha escrito: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguido e injuriado, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe del ir acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuentes de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito del muerto, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo te verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz:
Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino y furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, porque ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, y descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimó la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad. Del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y el furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura, en sus muslos, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios y los entendidos, y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También le dije: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mejor que este. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquel que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y lo de que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Hasta el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, porque mora en el monte de Sión. Si os dijeren, preguntad a los encantadores divinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dice toda la palabra de Dios. Estas palabras, la segunda venida del Hijo del Hombre. Dice el testimonio de Jesucristo, capítulo 25, primero escrito, preparación para la venida de Cristo. Amados hermanos y hermanas, creemos con todo nuestro corazón que Cristo va a venir pronto, que tenemos ahora el último mensaje de misericordia, que ha de ser dado a un mundo culpable. Es nuestro ejemplo lo que debiera ser por nuestra vida y santa conversación. Revelemos a los que nos rodean que estamos esperando la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien cambiará estos cuerpos viles y los transformará a semejanza de su glorioso cuerpo. Temo que no creamos ni comprendamos estas cosas como debiéramos. Los que creen las verdades importantes que profesamos deben actuar de acuerdo con su fe. Hay demasiada búsqueda de las diversiones y de las cosas que llaman la atención. En este mundo, los pensamientos se pasan demasiado en la forma de vestir y la lengua se dedica constantemente a conversaciones livianas y triviales, que desmienten lo que profesamos, pues nuestra conversación no está en los cielos de donde esperamos al Salvador. Los ángeles están velando sobre nosotros y nos aguardan, no obstante a menudo los agraviamos cuando participamos en conversaciones triviales, en bromas y también cuando descendemos a una negligencia, condición de indiferencia. Aunque de vez en cuando hagamos un esfuerzo para obtener la victoria y la obtengamos, no obstante, si no la conservamos y volviendo a la condición anterior de descuido e indiferencia, nos demostramos incapaces de hacer frente a las tentaciones y de resistir al enemigo. No soportamos la prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro. No estamos sufriendo por Cristo, ni nos gloriamos en la tribulación. Hay una gran falta de fortaleza cristiana y no se sirve a Dios por principio. No hemos de procurar agradar al yo, sino honrar y glorificar a Dios, y en todo lo que hagamos y digamos procurar sinceramente su gloria. Si permitimos que impresiones nuestros corazones, la siguiente frase es importante y la recordamos siempre: no caeremos fácilmente en tentación, nuestras palabras serán pocas y bien escogidas, mas el herido por
Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. De toda palabra ociosa que hablemos los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tú eres el Dios que me ve. No podríamos pensar en esas palabras importantes y recordar lo que sufrió Jesús para que nosotros, pobres pecadores, pudiésemos recibir el perdón y ser redimidos para Dios con su preciosa sangre, sin sentir una santa restricción sobre nosotros y un ferviente deseo de sufrir por aquel que tanto sufrió y soportó por nosotros. Si nos espaciamos en estas cosas, el amado yo, con su dignidad quedará humillada y su lugar será ocupado por una sencilla infantil que soportará los reproches provenientes de otros y no será provocada con facilidad. El alma no será gobernada por un espíritu de egoísmo. Los goces y el consuelo del verdadero cristiano deben cifrarse en el cielo, y así sucederá. Las almas anhelantes de aquellos que probaron las bendiciones del mundo venidero y participaron de las goces celestiales no se satisfarán con las cosas de la tierra. Los tales hallarán bastante que hacer en sus momentos libres. Sus almas serán atraídas hacia Dios. Donde está el tesoro, ahí estará el corazón, manteniéndose en dulce comunión con el Dios que aman y adoran. Su diversión consistirá en contemplar su tesoro, la santa ciudad, la tierra renovada, su patria eterna, y mientras se espacien en aquellas cosas sublimes, puras y santas, el cielo se acercará y sentirán el poder del Espíritu Santo, lo cual tenderá a separarlos cada vez más del mundo y los hará encontrar su consuelo y su gozo principal en las cosas del cielo, su dulce hogar. El poder de atracción hacia Dios y el cielo será entonces tan grande que nada podrá desviar sus mentes del gran propósito de asegurar la salvación del alma y honrar y glorificar a Dios. A medida que comprendo cuánto fue hecho en nuestro favor para mantenernos en la justicia, me siento inducida a exclamar: ¡oh, qué amor, qué maravilloso amor tuvo el Hijo de Dios hacia nosotros, pobres pecadores! Nos dejaremos vencer por la indiferencia y la negligencia mientras se hace en favor de nuestra salvación todo lo que puede ser hecho. Todo el cielo se interesa por nosotros. Necesitamos estar despiertos para honrar, glorificar y adorar al alto y sublime. De nuestros corazones debe fluir amor y gratitud hacia aquel que estuvo tan lleno de amor y compasión hacia nosotros. Debemos honrarlo con nuestra vida y demostrar con nuestra santa y pura conversación que hemos nacido de lo alto, que este mundo no es nuestra patria, sino que somos peregrinos y extranjeros aquí que viajan hacia una patria mejor. Muchos que profesan el nombre de Cristo dicen que esperan su pronta venida, no saben lo que es sufrir por Cristo. Sus corazones no están subyugados por la gracia y no han muerto al yo, como a menudo lo demuestran de diversas maneras. Al mismo tiempo hablan de tener pruebas, pero las cuales, por la causa principal de sus pruebas, se halla en un corazón que no ha sido subyugado, que sensibiliza tanto al yo, que se irrita con frecuencia. Si los tales pudieran comprender qué es ser un humilde seguidor de Cristo, un verdadero cristiano, comenzarían a trabajar con conciencia y correctamente. Primero morirían al yo, luego serían fervientes en la oración y dominarían toda pasión del corazón. Renunciad a vuestra confianza propia, a vuestra suficiencia propia. Hermanos, seguid al manso modelo. Tened siempre a Cristo presente, recordad que es vuestro ejemplo y que debéis andar en sus pisadas. Mirad a Jesús, autor de nuestra fe, quien por el gozo que le fue propuesto soportó la cruz y menospreció la vergüenza. Sufrió la contradicción de los pecadores por causa de nuestros pecados. Fue una vez el cordero manso, herido, golpeado e inmolado. Por lo tanto, sufrimos con alegría por amor a Jesús
crucifiquemos diariamente el yo. Participemos aquí de los sufrimientos de Cristo, a fin de que seamos participantes con Él de su gloria y seamos coronados de gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. También tenemos en el testimonio del Señor Jesucristo, Conflictos de los siglos, capítulo 40, nos dice esta maravillosa palabra. El tiempo de angustia, de capítulo 40, tiempo de angustia. Dice el testimonio de Jesús. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará primero, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de las crisis que nos esperan. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Y si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarán hijo ni hija, solamente ellos por su justicia librarán su propia vida. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacer firme es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre. No hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y la humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está pues que cooperemos con los factores que Dios emplea en las tareas de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó a gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Espantosas son las escenas que provocarán esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán ante que se darán por el mismo Cristo. Reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de la Sagrada Escritura. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador
como consumación de su esperanza, pues bien el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo de Dios, de San Juan en el Apocalipsis. La gloria que les rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y el pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levante sus manos y pronuncie una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter, Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible, como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago. Así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente a aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que os dicen: he aquí en el desierto, no está, no salgáis; he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No se puede remediar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de pruebas llegará para todos, por medio de la criba de la tentación. Se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se atenderán ellos en su semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si a ellos les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrán las cosas de en medio que el camino les es obstruido. Los aturdirá con bienes terrenales y les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Dice también el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendidez indescriptible, en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra, puesta una sobre otra. El profeta dice: denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la verdad, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus y las 10 palabras
de Dios breves e inteligibles y llenas de autoridad se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley con el cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había aún oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlo. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanasen su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaran. Ya echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga: apártate, mal servidor. Desde el cielo se oye la voz de Dios, que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honran a Dios y santifican su sábado, se oye su inmenso grito de victoria. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeado de oscuridad. El propósito de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores que haya de beber el amargo cáliz de ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos, fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre la acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millares y millares y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espira hiere ya sus sagradas sienes, ceñida ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. En complemento de este mensaje, de esta introducción, lo encontramos en el libro
de Deuteronomio, capítulo 33, dice la palabra de Dios. Dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir le esclareció, resplandeció desde el monte de Parán. Vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad de la congregación de Jacob, fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y la palabra de Dios en Isaías capítulo 42 nos dice algo importante. Versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Amén. El objetivo de este canal, de la segunda venida del Hijo del Hombre, profecías, visiones, sueños y testimonios, estos audios son importantes para animar a nuestros hermanos de otras denominaciones y también de aquellos que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Hay hijos de Dios en todas las diferentes denominaciones y religiones que proclaman el nombre de Cristo. Aquellos que han recibido al Salvador, que Dios me les bendiga grandemente. La idea es animarnos a seguir en las cosas de Jesucristo, leer su palabra, los que ya tenemos la palabra escrita, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y animarnos los unos a los otros. Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, Él ha llevado este evangelio eterno a todo rincón de la tierra. La idea es nosotros no salirnos de las cosas verdaderas de Cristo y desechando por medio de la palabra lo que no le agrada a nuestro Señor Jesucristo, que viene por segunda vez. ¿Cuál es el objetivo de este canal? De retener lo que Dios nos ha dado y sacar lo malo que Dios no nos ha dado, y edificarnos cada día más en su palabra eterna, la Santa Escritura, la Santa Biblia, y que Dios nos ayude en verdad a hacer una obra maestra por medio de su palabra. Ahora, los que ya tenemos la palabra de Dios y el espíritu de profecía, que es un conocimiento un poquito más amplio, mantenernos firmes y edificarnos cada día más en su palabra. La palabra de Dios nos dice de que Jesucristo está en el santuario intercediendo por todos los pecadores. Todos somos pecadores. Lo que es que todos somos unos que estamos pecadores arrepentidos. Hay que llevar este mensaje a otros que entren al redil de Jesucristo, al santuario celestial, donde Él intercede como sumo sacerdote. Él tuvo una vida perfecta en la ley, obedeció todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, pero en el espíritu, en el fruto del espíritu. Y también obedeció la ley moral y la ley ceremonial o ritual, que muestra de que Él murió por el transgresor de la ley. Todos aquí somos pecadores, transgresores de la ley, necesitamos de Jesucristo día a día, de esa intercesión en el santuario. Pero Jesucristo viene por segunda vez, por un pueblo que le espere, que ame su santa ley y crea en Él. Y es importante este mensaje porque es para animarnos los unos a los otros, no salirnos de las cosas de Cristo, al contrario, y edificándonos cada día en la palabra de verdad, las santas escrituras, la Santa Biblia, y entender de que toda la palabra de Dios está fundamentada en los 10 mandamientos. Jesucristo guardó los mandamientos y al morir nos da su justicia, que es la obediencia, y nos da su poder para obedecer, pero antes de eso Él murió, resucitó y
nos da vida con esa muerte. Su sacrificio eterno nos limpia de pecado y nos da poder para obedecer su santa y divina ley. ¿Qué es lo más importante de este mensaje? De animarnos los unos a los otros. Y dejémosle todo el juicio a Dios, que es el juez. Mis hermanos, pienso que ha sido de gran bendición que Dios nos ayude en este canal. Quisiéramos que sea Dios que nos edifique con su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Leamos más la palabra, leamos más su palabra, y lo que estemos en el espíritu de profecía, el espíritu, el testimonio de Jesús, que Dios nos ayude a abrir su palabra con toda oración, ayuno, todo lo que podamos hacer eso. Dependamos más de Dios, dependamos más de Cristo, de su Santo Espíritu, que Él nos ayude a entender que Él viene por segunda vez. Que Dios me le bendiga grandemente. Este canal se va a organizar con experiencia de otros cristianos de diferentes denominaciones, y que se unan a Dios primeramente por la palabra escrita. Un escrito está, ¿sí? Nada de hombre, un escrito está. Ahora, los que ya estamos avanzados en el conocimiento de la Biblia y en el santuario, su fiesta, todo lo que está referente a su palabra, los invito en verdad que nos edifiquemos cada día más en Jesucristo. Y el que está adelantado, gloria al Señor. El que está atrasado, gloria al Señor. Los que no hemos recibido, vamos a decirle al Señor que ayude a ese que no ha entrado a que entre a las cosas del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién va a hacer la obra interna y externa? El Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude grandemente en este ministerio. La idea es no sacar a nadie de las religiones o denominaciones, que sea la palabra que nos saque de los errores, de las doctrinas que no están conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice también, si mi hermano guarda mis mandamientos, Jesús también dice de que nosotros debemos velar, ¿sí? La segunda venida de Jesús está próxima, esto está cerca, esto no está a millones y millones de años, o miles de años, cientos de años, no, ya está cerca. Y si Dios me ha puesto este sentir de hablarles a los que me escuchen, que sea para gloria de Dios y adoración. Y quiero cerrar con esto que dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 118, versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén. Y cierro con Isaías 25. Y si dijeren aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que Dios me les bendiga grandemente. Nos vemos en el cielo.